Hola, somos Fireblighters y este año estamos compitiendo en IGEM Design League 2022. Somos un equipo mexicano del estado de Puebla. Por esta razón, decidimos solucionar un problema local que está directamente relacionado con uno de los principales cultivos del estado, el de Createvus mexicana o mejor conocido como tejocote. Nuestro primer acercamiento con el problema surgió en 2019 y en 2020, tras un encuentro con los agricultores y productores de tejocote, conocimos y entendimos este problema que existe en los campos mexicanos. De esta manera empezamos a buscar una solución, debido a la importancia económica, social y cultural que tiene este fruto en nuestro país. El tejocote pertenece a la familia de las rosáceas, que es muy sensible a Erwinia milobora, causante de la enfermedad conocida como fuego bacteriano. En determinadas condiciones de temperatura y humedad provoca la muerte de todo el árbol o partes de él, lo que perjudica la producción y la exportación de los frutos. La eficacia de los tratamientos actuales se ve debilitada por el desarrollo de la resistencia bacteriana, que es consecuencia del uso descontrolado de los mismos tratamientos, como antibióticos y agentes cúpricos. El ciclo de vida de Erwinia milobora depende de la etapa de desarrollo del huésped. El estigma es el sitio principal de colonización y los nectártodos en el impacto, que son poros que se encuentran en la flor a través de los cuales se secreta el néctar. Son vías de invasión directa por las cuales Erwinia infecta el tejido interno de la planta, lo que eventualmente provocará la necrosis del tejido vegetal. Por ello, diseñamos mecanismos de biocontrol, los cuales denominamos como estrategia externa y estrategia interna, consistiendo estos en el uso de fagos para la transformación y eventual neutralización de Erwinia milobora. La estrategia para el exterior consiste en la reducción de la colonización por Erwinia milobora en el pistilo, para que no logre acceder al interior de la planta. La estrategia interna consiste en evitar la activación de los genes de virulencia de Erwinia, si las bacterias logran colonizar y entrar en la planta. A continuación, se explicará un poco más sobre la selección de genes y los circuitos genéticos propuestos para el funcionamiento del mecanismo de biocontrol. Primeramente les hablaré del gen GHJK. GHJK codifica para una enzima fosfodiesterasa, implicada en la inhibición de la motilidad bacteriana y la formación de biopelículas, y es capaz de modular los niveles de CDI-GMP. CDI-GMP controla una variedad de funciones celulares en bacterias a nivel transcripcional, traduccional y posttraduccional. Con respecto al gen JYDB, codifica para una enzima implicada en la extinción de quórum, conocida como quórum Kenshin, que tiene una alta actividad de degradación de N-acil-homoserina-lactona. La construcción consta de un promotor de fuerza media, la adición de GHJK y JYDB separadas por el sitio de unión al ribosoma y la utilización de la proteína verde fluorescente GFP. Por otro lado, el amiloboran es un exopolisacárido producido por Erwinia milobora, necesario para la formación de biopelículas. Se ha descubierto que la sobreexpresión del gen AMI-R, o también conocido como YBJN, reprime los factores de virulencia, reduce la formación de biopelículas y la motilidad. Por estas razones, decidimos sobreexpresar este gen en nuestra estrategia. En la construcción se utiliza un promotor que es activado por el complejo LUX-R y el compuesto señalizador homoserina-lactona. Para esto, primero se sintetiza LUX-R y bajo la percepción de quórum se activará la transcripción de AMI-R. Además, se utiliza la proteína verde fluorescente como marcador de selección. HRPL es un gen que codifica para una proteína reguladora que activa la transcripción de tanto proteínas de respuesta de hipersensibilidad, HRP, como de proteínas específicas para patogenicidad, DCP. La siguiente construcción reduce la traducción del gen HRPL mediante la síntesis de ARN antisentido que se adhiere al ARN mensajero de HRPL, impidiendo la unión del ribosoma al ARN. La transcripción de este gen antisentido es activada por el promotor regulado de HRPS, sintetizando así este ARN mensajero poco antes de la activación de la transcripción de HRPL, para que cuando este proceso empiece, ya exista una alta concentración de ARN mensajero que haría Erwinia milobora inofensiva para la planta. El gen ACPP codifica para una proteína crucial para la síntesis de ácidos grasos, proceso vital para la supervivencia de Erwinia milobora. Esta construcción impide la traducción de este gen mediante la producción de ARN antisentido. Debido a que esta estrategia ataca un proceso vital, se espera la muerte de Erwinia milobora al activarse este circuito. Por esto, el gen antisentido es controlado por el promotor LUXPR, que se activa junto con el quorum sensing, es decir, que solamente cuando el organismo alcanza una alta densidad poblacional.
Esta construcción tiene como propósito controlar la población de Erwinia, impidiendo un crecimiento excesivo, permitiendo a su vez que los organismos infectados propaguen los fagos transformados. Para la estrategia del circuito genético de HRP, se construyó un modelo matemático con el objetivo de determinar la concentración necesaria del ARN antisentido para inhibir la producción del gen HRPL, el interruptor maestro de la virulencia de Erwinia amylovora. El circuito se modelará a través de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que describen la expresión de 3 genes en el grupo de regulación, HRPY, HRPS y HRPL. HRPY tiene una transcripción autorregulada y una traducción constitutiva. En su transcripción, la proteína HRPY actuará como un activador de su propia expresión. HRPS es un gen constitutivo y su expresión proteica depende únicamente de la cantidad de ARN mensajero y de sus constantes de síntesis y degradación. HRPY y HRPS se unen para formar un complejo que actúa como activador de la síntesis de HRPL. Este es el complejo CYS y depende de la cantidad de HRPY y HRPS definida por una constante de equilibrio de unión rápida. La transcripción de HRPL está regulada positivamente por el complejo CYS, mientras que la traducción estará regulada negativamente por el ARN antisentido sintetizado artificialmente. Adicionalmente, para los genes regulados HRPY y HRPL, consideramos el fenómeno de autoinhibición, ya que ambos tienen autoactivación, y esto puede conducir a un proceso autocatalítico, donde se sintetizan muy altas cantidades de proteína. La autoinhibición contrarrestará este efecto, modificando las tasas máximas de transcripción de ambos genes. Por lo tanto, obtuvimos 4 casos diferentes de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Caso A, donde HRPL y HRPY están autoinhibidos. Caso B, donde HRPL y HRPY no están autoinhibidos. Caso C, donde solo se autoinhibe HRPL. Y caso D, donde solo se autoinhibe HRPY. Calculamos las tasas de síntesis de RNAM y proteínas en función de la longitud de los genes HRP y obtuvimos otras constantes aproximadas de la literatura, en la medida en las que están disponibles. Usando MATLAB, resolvimos y graficamos la solución para el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y determinamos la concentración de ARN antisentido que podrá mantener la producción de la proteína de HRPL en niveles mínimos, evitando la expresión de otros genes de virulencia. Para el caso A, es de 1.3 por 10 a la menos 8 molar. Para el caso B, 1.05 por 10 a la menos 8 molar. Para el caso C, 0.1 por 10 a la menos 7 molar. Y para el caso D, 0.14 por 10 a la menos 7 molar. En prácticas humanas, queremos determinar si una idea puede convertirse en realidad. Para ello, se llevó a cabo lo siguiente. Lo que se llevó a cabo fue un trabajo que consistió en 3 etapas. La primera fue la identificación de los principales productores agrónomos. La segunda fue el entorno ambiental en el que se desempeñan. Y la tercera fue el factor económico que implica su trabajo tomando en cuenta el contexto actual post-pandemia. El primer paso para poder ejecutar las 3 etapas fue contactar a los agricultores del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla, para así colaborar con ellos a través de una serie de preguntas que incluía una parte expositora de los campos para el dinamismo de la visita. De igual manera, se dio una retroalimentación que nos permitió darnos cuenta de las necesidades principales para ser cubiertas: seguridad del campo, mejoramiento en el control de las plagas, mejoramiento en la logística y los recursos humanos, debido a que el personal con el que contaban no era suficiente para llevar a cabo las tareas que implica el cuidado del fruto. En el tema ambiental se preguntó a las personas de qué manera hay un efecto negativo en su cosecha, debido a los cambios climáticos que se viven cada vez más extremos. Con base en su respuesta, se concluyó que uno de los factores que más influyen fueron los fuertes vientos y lluvias que hacen a la bacteria Erwinia ser más propensa a causar enfermedades necróticas a las hojas del tejocote. En la parte económica, y como consecuencia de la pandemia, se llevó a cabo una colaboración con Estados Unidos para poder comercializar con ellos y de esta manera sostener la empresa, llevando a cabo procesos con base en las normas establecidas por la US Food and Drug Administration, con base en el análisis hecho por parte de biología sintética en el que se explica que un sistema de un biocontrol donde
Un virus y una bacteria, ambos no patógenos para humanos y plantas, luchan contra una bacteria, Erwina. Se puede solucionar la mayor problemática que afecta al tejocote. Para la parte de educación se realizó una colaboración con Prepanet, una preparatoria en línea que nace como un programa social del Tecnológico de Monterrey, asegurando una educación de alta calidad con flexibilidad de horarios para aquellas personas que no pueden atender una preparatoria en el esquema tradicional, ya sea por problemas físicos, geográficos, sociales o económicos. Como equipo, les proporcionamos recursos de estudio extra a los que ya tenían, así como juegos y actividades que podían realizar para reforzar sus conocimientos. Finalmente, se realizó una encuesta de satisfacción en donde los estudiantes que participaron describieron haber aprendido y disfrutado de las actividades realizadas. Además, se les hizo conocer sobre nuestro proyecto como Firegliders, introduciéndoles e interesándoles en la biología sintética. Por otro lado, se planeó un evento llamado Diversidad en la Ciencia, cuyo objetivo es visibilizar a grupos poco representados y brindarles una plataforma donde nos puedan compartir su experiencia, así como cuestionarnos la accesibilidad e inclusión en nuestros espacios. Esto a través de un ciclo de webinars más un taller de sensibilización, para demostrar que la ciencia es de todos para todos. La bioseguridad es una de las áreas más importantes de cualquier proyecto biotecnológico. Según la Organización Mundial de la Salud, es un enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos relevantes para la vida y la salud humana, animal y vegetal, así como los posibles riesgos al medio ambiente. Usualmente la bioseguridad se tiende a relacionar específicamente en la parte de laboratorio o de investigación. Un ejemplo de esto es los niveles de clasificación de bioseguridad de laboratorios, el tener una correcta manipulación del equipo y reactivos que se utilizan, la correcta disposición y clasificación de residuos que se generan en el proyecto, la utilización de equipo de protección adecuado y la conciencia de los posibles riesgos de utilizar ciertos microorganismos, así como las medidas adecuadas para minorar su impacto. Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto el cual quiere ir más allá de la esfera académica para tener aplicaciones en la vida diaria, hablar de bioseguridad se vuelve un término aún más relevante. El investigador debe de cuestionarse de todos los posibles impactos de su proyecto, que puede tener en el ambiente, la sociedad o la salud humana, así como implementar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo o efectos secundarios no deseados. Además, debe de cumplir con una serie de normativas vigentes que aplican al tema, ya que si no cumple con lo establecido en lo legal, el proyecto no podrá ser aplicado. Recordando que uno de los objetivos de la ciencia es generar conocimiento para crear tecnología aplicable para la sociedad. Sin la bioseguridad y sin el cumplimiento de las normativas, esto difícilmente podrá llevarse a cabo. En el presente proyecto, como ya se ha mencionado, se ha diseñado un sistema de biocontrol de la bacteria Erwinia amylovora. Para controlar esta plaga en el árbol de tejocote de la familia de las rosáceas, este individuo vegetal es de alta relevancia para la economía local del estado de Puebla. El sistema que se ha diseñado es una propuesta de modificación de fagos mediante la adhesión de genes que expresa proteínas capaces de aminorar los mecanismos de virulencia de la bacteria, donde se usa la bacteria P. agglomerans como vector. En general, el proyecto tiene 3 directrices principales de bioseguridad. La primera, la cual es la más simple de identificar, es la bioseguridad que debe de tener un laboratorio de biología sintética. Los principios, prácticas y normas a las cuales hay que apegarse. En este caso, nos ceñimos al Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio de la OSD, a los principios de la química verde y a la correcta disposición de los residuos generados basados en la NOM 052 Semarnat acerca de la clasificación e identificación de residuos peligrosos y la NOM 087 ECOL SSA1 2002 acerca del manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. La segunda vertiente importante del proyecto es acerca del uso de P. agglomerans como vector en un sistema de biocontrol. En 2004 se presentó una polémica ya que se clasificó como un microorganismo oportunista de bioseguridad de tipo 2. Se encontró que muchas de las infecciones que se atribuían a este microorganismo estaban mal identificadas y se mostró una diferencia importante entre las cepas de relevancia clínica y las utilizadas en el contexto vegetal, demostrando así que el uso de la cepa de este microorganismo para sistemas de biocontrol es seguro para la salud humana. La tercera vertiente, de igual forma con alta relevancia, es la utilización de fagos.
El uso de virus genéticamente modificados, como se propone en este sistema, trae consigo varios aspectos de bioseguridad al introducir nueva información genética a poblaciones bacterianas. Los fagos que serán utilizados deben de tener mecanismos de contención y control para evitar su multiplicación. De igual forma, los fagos diseñados deben de tener mecanismos de especificidad para infectar solamente las cepas de interés. Para la implementación de la idea y generación de valor del proyecto, hemos diseñado un plan, teniendo en consideración el impacto mencionado previamente. Este plan de 10 pasos considera 4 etapas. Primero, la ideación, la puesta en marcha, el funcionamiento y la expansión del proyecto. Estas etapas involucran el uso de herramientas como networking, objetivos SMART, investigación y desarrollo, acompañamiento especializado, un análisis de mercado, un modelo de negocios o varios, la medición de niveles de madurez tecnológica, el diseño y validación de un MVP, las metodologías de innovación, estandarización, protección intelectual, alianzas estratégicas, entre otros pasos que van surgiendo en el camino. Lo importante es considerar la viabilidad del proyecto, teniendo como retos principales la aceptación del consumidor y la liquidez del cliente.